Bienvenidos a tu programa Desde el Alma, un espacio para las ideas y las personas. Conduce Silvia Verónica. Iniciamos. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, fuga para adelante. El diablo tiene una cosa que no la puede ocultar. Por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. La verdad es perro fiel que vive en toda la casa, que muerde a quien no lo atiende y defiende al que lo guarda, el manjar que los corderos sueñan un día comer. Es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenido a este programa Desde el Alma, la de la voz Silvia Verónica te saluda. Hoy sábado 15 de enero, estamos ya a la mitad de este mes, principiando este año, comenzando este año, este 2022. ¿Qué tal? Qué rápido. Yo la verdad que todavía me siento sorprendida de pensar o de recordar como claramente aquella imagen de cuando esperábamos el 2000 y el fin del mundo. Y luego el 2012 y el fin del mundo nuevamente, ¿no? Bueno, desde que llegamos al 2000 seguro que desde antes se nos está acabando el mundo. Y luego entonces entendemos que se va acabando para aquellos que mueren. Por ello es tan importante que nos cuidemos ahora que sabemos que está el Omicron así contagiando a diestra y siniestra, más contagioso que el sarampión. Y bueno, pues dicho por algunos, el virus más contagioso que ha tenido la humanidad, esta nueva cepa del Omicron. Espero que el día de hoy te encuentres de maravilla. Espero que este día sea una oportunidad entonces para reflexionar, una oportunidad también para actuar, una oportunidad para comenzar quizá aquello que todavía no nos atrevemos a comenzar a tocar. Hace un momento en el programa de la 1 de la tarde tuve una entrevista con el elenco de la película Where Are You Gone, que está próxima a estrenarse en las diferentes salas, en los diferentes cines de este país. Y bueno, pues interesantísimo, te invito para que lo veas a partir del 17 de febrero. Esta película que fue rodada acá en Guadalajara, que es producida por Tapatíos, y bueno, pues que tuve el placer el día de hoy de platicar con Sarah Nichols, y bueno, pues que también tuve el placer de estar platicando también con Alejandro Segovia. Te invito entonces para que
Para que escuches esta entrevista, te recuerdo que este y todos los programas se retransmiten por YouTube en la página que se llama Desde el Alma.Silvia Verónica, y bueno, que te invito también para que te suscribas. Ahorita van solamente dos videos que hemos subido, pero estaremos subiendo todos los demás videos, estos programas, que bien, siempre la intención es que podamos continuar con esta hermosura que es el radio, con esta idea de la imagen, de la imaginación, de imaginar a través de la voz, por supuesto. Y por ello es que estos programas que están en YouTube, bueno, pues no son imágenes, si bien se van acompañando de una serie de imágenes, realmente la intención es que podamos escuchar la voz, que podamos viajar con la voz. Mi cura, que nació en el campo, vivió en la ciudad, velando moribundos día y noche, y consiguió, en tantos años, cierta cuantía de legados para el hospital. Exoneraba solamente a las mujeres descarriadas y a los niños, y en el nuevo hospital, lechos de hierro blanqueado, hay una sección entera para mujeres y niños perdidos. Pero los moribundos que se salvaron todavía le visitan. En demanda de consejos de negocios, el cielo no ha enflaquecido entre el tufillo de los lechos y las pláticas con agonizantes. Y al acompañar, siempre que le es posible, a sus muertos a las fosas, y el rezar por ellos haciendo aperciones y bendiciones. Una tarde de marzo, ya cálida, mi cura enterró a una anciana cubierta de llagas. Había sido su madre. La mujercita había muerto en el pueblo porque el hospital le daba miedo y quería morir en su lecho. Aquel día mi cura llevaba la estola. Usaba en estos casos, pero sobre todo el féretro, roció agua bendita durante largo tiempo y lloró aún más tarde. En la tarde ya cálida, la tierra removida exhalaba fragancias. Sobre el féretro, en que había podredumbre, la vieja había muerto de hacerse mala sangre al ver esfumarse las tierras que, tras quedar sola, únicamente a ella correspondía salvar. Bajo tierra, un rosario arrodillado a las manos llagadas, que, en vida, con 3 o 4 cruces estampadas en ciertos papeles, se labraron la rutina, y mi cura oraba para que pudiese ser perdonada la temeridad de la viuda que, mientras el hijo estudiaba con curas, había, sin pedir consejo, pretendido tanto. El hospital tiene un jardín que huele a tierra, anexionado con dificultades para dar aire sano a los enfermos. Mi cura conoce las plantas y las zarzas, mucho más que a sus muertos, pues estos se renuevan, mientras que las plantas y las zarzas son siempre las mismas. En medio de aquel verdor, mascullaba entre dientes, como hace sobre las tumbas, en los instantes que roba a los enfermos y siempre olvida detenerse ante el Belén que las monjas han hecho al final del paseo. Tal vez se lamenta de que sus desvelos le han privado siempre de dar una ojeada a las necesidades de los árboles secos y de que nunca, en 30 años, ha podido pensar en el requiem eterno. Este poema, que se llama Propietarios, de Pavese, de este libro Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. El día de hoy nos estaremos acompañando de poesía, poemas de Pavese, nos estaremos acompañando de música, mucha música. Te lo advertía desde el programa pasado, que estaremos escuchando música, tanto música de Cristo les ama, música de Rodrigo González, y en este momento escuchamos ya música de Gabo Ferro, esta canción que se llama Todo lo que recuerdo, porque el día de hoy te estaré hablando de un tema. He titulado este programa Vórtice. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? ¿Cómo se escucha? Bueno, a mí de repente me parece como que es así como su nombre, como que esa imagen se nos puede venir de inmediato, vórtice, y entonces uno piensa, por lo menos yo pienso como en una cosa de oscuridad, como en algo que se mueve muy rápido, pero que también lo podemos pensar entonces como un remolino, aunque me gusta la palabra vórtice por el movimiento que le da. Sabemos entonces que un vórtice es este movimiento, este flujo turbulento en rotación espiral, con ciertas trayectorias, ¿no?, de corrientes cerradas. Y bueno,
de esto estaré hablando el día de hoy, pero no de este vórtice que se hace, no de este vórtice natural que puede hacerse tanto en el mar como en algunos otros lugares, como el remolino, como estos vientos, sino que les hablaré de este vórtice emocional a propósito justamente del 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Entonces pensaremos, ¿qué es este vórtice? Este vórtice que de repente entonces a través de todo este movimiento, ¿no? A través como de todo este remolino, parece que nos va quitando ciertas seguridades. Si uno puede pensar en diferentes momentos donde ha sentido o donde ha sentido vivirse ahí en este vórtice. Y bueno, me atrevería a decir que para la mayoría de nosotros el tiempo de la adolescencia, por ejemplo, el tiempo de la adolescencia que fue este momento de un montón de cambios físicos, pero también emocionales, psíquicos, psicológicos, donde entonces de repente los primeros que se quitan como de este gran lugar llegan a ser los padres, y que entonces esta admiración que se tiene hacia la madre o hacia el padre llega a caer y comienza a haber una serie de conflictos también, un movimiento o un momento donde el niño ya no se sabe niño pero tampoco se sabe adulto, donde esta palabra de adolescente queda de repente un tanto floja, fuera de lugar. Pero a lo largo de nuestra vida vamos experimentando diferentes vórtices que no necesariamente quedan reflejos en el cuerpo, sino que quedan reflejos en algo más, en este lenguaje. A mí me gusta llamarlo así, pensar que este más es el lenguaje, y que entonces cuando nosotros hablamos o cuando escuchamos hablar a los otros nos damos cuenta también de una gran carga emocional que hay ahí. Hablaremos entonces el día de hoy del vórtice acompañándolo de mucha música, pero en este momento nos vamos ya a un corte comercial. Vamos y venimos. El alma se tiñe con el color de tus pensamientos. En un momento continuamos. Mi corazón es hogar de remembranzas, intermitentes, instantáneas de la vida. Un niño ráfaga de luz en bicicleta y un relámpago cayendo a la distancia. Ahí en el barrio flotaba la pandilla, entre botellas, cigarros y canciones, y en el sótano más triste de mi alma, un perro viejo se lame las heridas. Vamos sin freno navegando sobre el tiempo, con la esperanza de encontrar algún destino. Somos el agua que viaja por los ríos, somos el viento que aviva la fogata. Aquella noche naufragaron mis ideales al descubrir que la izquierda es la ambidiestra, y con la inmensa certidumbre de estar solo fui descartando de mi vida a los culpables. Vamos sin freno navegando sobre el viento, como las nubes que arrastran tempestades. Somos la ausencia que deja nuestros muertos, somos carroña que regan las ciudades. Parpadear de la memoria, observo un cuervo aferrado a un árbol seco, y una semilla esparce sus esporas, y un cactus verde resplandece en el desierto.
Cristos les ama con esta canción Hogar de Remembranzas. Y bueno, para hablar, claro, de este tema, el vórtice, es curioso cómo de repente hay una serie de cosas, o cómo de repente esto que llamamos el fatum, el destino, pues va juntando como una serie de cosas que nos va pasando en la vida. Yo les he de decir que soy una apasionada, una amante de la lectura, y estaba leyendo a Fabio Herman, psicoanalista brasileño, y justo en lo que leía aparece la palabra el vórtice, y nos habla de esta especie de remolinos que se viven estos cambios a nuestro alrededor. Entonces nos lo dice desde el psicoanálisis en un libro escrito para psicoanalistas, donde nos habla acerca de los diferentes cambios con el paciente. Pero en resumidas cuentas es como de repente parece que todas las seguridades que tenemos a un lado, que en ocasiones son falsas seguridades, entonces al caerse parece como que nos sentimos ahí como desvalidos. Pero no solamente pasa esto en análisis, sino que pasa en nuestra vida cotidiana, cuando entonces esas cosas en las que nosotros o estas personas, estos lugares donde nos sentíamos seguros, parece que se mueven, bueno, de repente se nos mueve todo también y nos sentimos como angustiados, como ansiosos, y nos sentimos como fuera de lugar. Pero también sucede entonces que de repente hay cosas que se mueven a nuestro alrededor y que de esas cosas que se van moviendo, que van cambiando ahí también, nos comienzan a dar más seguridades, de repente comienzan a caer cosas, pero a aparecer cosas también, y comienzan a darnos una nueva realidad, o por lo menos para nosotros, para cada uno de nosotros. En esta semana también estaba leyendo a... Espero no equivocar de repente con el nombre, sobre todo con el apellido, ya saben, de repente como la dificultad en cuanto a la pronunciación. Bueno, pues entonces estaba leyendo a Elliot Weinberger, y justo en uno de sus ensayos, en alguna de sus lecturas, bueno, pues hay una que se llama El vórtice. Y lo muestra, lo pone de manera tan interesante que de verdad es como hermoso poder hablar de ello, de esto que llamamos el vórtice. Seguro que tienes ahí ya la imagen. Imagínate entonces un remolino en el mar, ¿no? Y entonces te imaginas todo este remolino estaba justamente en el centro del mar, lo que parece incluso que podría tragar el mismo planeta de manera completa. Con esta imagen representaremos entonces el vórtice. Elliot comienza este ensayo de una manera, a mí me parece muy puntual y bonita. Las canoas se deslizaban por el bosque de árboles muertos. En el cuarto mes del año azteca, antes del inicio de la temporada de lluvias, subían al cerro de la Estrella para encontrar el árbol más alto, más recto, más hermoso. Ataban con cuidado las ramas para que ninguna se rompiera. Talaban el árbol sin dejar que las hojas tocaran el suelo y lo transportaban, cantando y danzando, al centro de la ciudad. Allí en la plazoleta del Templo Mayor, erguían el árbol y desataban las ramas ante una imagen de Tlaloc, dios de la lluvia. Colocaban 4 árboles más pequeños en las 4 esquinas de la plazoleta y tenían sogas con vivos banderines desde cada uno de ellos hasta el árbol central, cuyo nombre era Padre Nuestro o el que tiene corazón. Alrededor de los árboles creaban un efímero jardín de arbustos, flores y rocas. Dentro de aquel jardín los sacerdotes portaban una litera cubierta que transportaba a una niña de 7 u 8 años. Iba vestida de azul, el color del lago donde se había erigido la ciudad de Tenochtitlan. Llevaba un tocado de cuero rojo con plumas azules que surgían de la coronilla en su honor. Se entonaban las más largas canciones. Entonces amarraban de nuevo el árbol Padre Nuestro y lo llevaban a una canoa. La niña era llevada a otra canoa y cientos o miles de personas subían a sus canoas sencillas o engalanadas y se dirigían al lago mientras tocaban música rumbo a Pantitlán, un peligroso y misterioso remolino de agua creado por un sumidero subterráneo.
Y entonces podemos ir imaginando ahí ya, podemos ir creando algunas de estas imágenes que me parece que acá el autor nos lleva bastante bien a crear, que es el vórtice. Cerca del remolino desataban el árbol Padre Nuestro y lo lanzaban verticalmente al lago conocido como Madre Nuestra. Allí permanecía erguido hasta pudrirse, y como la ceremonia se celebraba todos los años, aquella zona del lago era un bosque de árboles muertos. Los sacerdotes sacaban a la niña de la litera, la degollaban con un pequeño cuchillo usado para matar patos, dejaban que la sangre fluyera en el agua y luego la arrojaban al remolino con ofrenda de joyas, piedras, collares y pulseras. En el silencio, las canoas se deslizaban entre los árboles muertos, rumbo a casa. Acá vemos entonces cómo el vórtice se lleva, arrastra todo. Eliot nos dibuja, al hablarnos del vórtice, nos narra, nos dibuja esta historia real, por supuesto. Esta historia de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, esta historia de los aztecas. Uno podría viajar, yo por lo menos mientras lo leía, de verdad que los acompañaba ese vórtice, los acompañaba ahí a este centro del mar, los acompañé por la plazoleta, por el Templo Mayor, llegué hasta Pantitlán justamente. Y también sentí esa tristeza de la muerte de los árboles, de la muerte de la niña, y que sabemos por supuesto que estos antiguos rituales eran como una parte eran una forma de seguir sosteniendo el mundo. De repente, en nuestra vida diaria, parece entonces que nosotros también vamos generando pequeños rituales como una forma de sostenernos. Ahora sabemos que no necesitamos talar el árbol más grande, ni degollar a una niña de 6 o 7 años en honor a Tlaloc para que tengamos una buena temporada de lluvias. Sabemos que hay un montón de cosas diferentes que provocan que llueva o que no llueva. Pero en aquel momento esto era completamente necesario para sentir entonces pues que el mundo no se terminaba, para sentir entonces que el Dios iba a ser agradecido y que todas estas bonanzas iban a llegar. ¿Eso qué tendría que ver con nuestra vida cotidiana en este 2022? Bueno, me parece que este mito entonces llega un momento en que es reemplazado por un mito mayor, y que este mito mayor podría ser el de Jesucristo, este único ser que da la vida por todos y que ya no es necesario entonces que año tras año o que ciclo tras ciclo pues alguien siga muriendo para dar gusto a los dioses. Parece entonces que el Hijo de Dios da gusto al Dios. Y uno entonces ahí ve claro un Dios sádico, severo, ¿no? Que quiere entonces la sangre de su propio hijo. Uno podría pensar o podríamos hablar acá mucho tiempo de ello. Sin embargo, no estamos acá para hablar necesariamente de la religión, sino que estamos acá para hablar acerca de todos estos mitos que nos han sostenido como humanidad y que de alguna manera siguen formando también parte emocionalmente de lo que nosotros somos y que siguen formando entonces parte de nuestras creencias. Por ejemplo, esta niña de 6 o 7 años seguro que sintió miedo, pero también es seguro que se sentía como la elegida y sabía entonces que iba a ir a acompañar al Dios, porque esta era parte como pues de la cosmovisión que se tenía, era parte de la cultura, por supuesto, de ese momento. Ahora, de repente parece entonces que todas estas emociones, que aunque a nosotros nos parezca como fuerte, como muy sádico pensar en las formas en que se sostenía la vida anteriormente a través justamente de estos rituales, a través justamente de llevar como estas ofrendas a los dioses que eran humanos, bueno, pues de repente puede parecernos repugnante, puede darnos un poco de miedo, de susto. Sin embargo, vimos que a partir también de que entonces es el Hijo del Dios el que muere por nuestros pecados, todo esto que nosotros podríamos haber sentido en algún momento, todo aquello que los aztecas podrían haber experimentado, se cambia por algo que llamamos culpa.
y parece que la culpa es algo que nos acompaña eternamente. Si uno siente culpa por todo, si habla muy fuerte, si no habla muy fuerte, si le contesto el saludo, si no le contesto el saludo, si le grito a la hija, si no le grito a la hija, si llego a tiempo, si no llego a tiempo, si contestó, si no contestó, si... Por todo se siente la culpa. Y parece entonces ahí que la culpa llega o comienza a ser también a formar parte de nuestra vida diaria, y que entonces la culpa también podría ser también parte o profundidad de este vórtice. ¿Qué es lo que se tiene que llevar todo este vórtice para encontrarnos con nosotros? ¿O qué es lo que tiene que traer este vórtice entonces para sostenernos? Seguiremos hablando de esto, acompañándolo de música y poesía, por supuesto, pero regresando de un corte. Vamos y venimos. Dicen que el alma no se equivoca. En un momento regresamos. Era un gran rancho electrónico con nopales automáticos, con sus charros cibernéticos y zarapes de neón. Era un gran pueblo magnético con Marías ciclotrónicas, tragafuegos supersónicos y sus campesinos tiranos. Era un gran tiempo de híbridos, era medusa anacrónica, una rana con sinfónica en la campechana mental. Era un radio rupéstrico de un universo doméstico, y te cantó tu sacónico, era líder universal. Había frijoles poéticos y también garbanzos temáticos en los pueblos esqueléticos con sus días de pedernal. Era un gran tiempo de híbridos, de salvajes y científicos, pasones que estaban físicos en la campechana mental, en la vil penetración cultural, en la calle transnacional, en lo oportuno norteño imperial, en la despachatez empresarial, en el despiborde intelectual, en la vulgar falta de identidad. Tiempo de híbridos, Rodrigo González, que cada vez lo sintonizo más también por este programa. Esta lluvia que cae en plazas y calles, en el cuartel y en la colina, es un derroche absoluto. Mañana por la mañana, las plantas estarán levantadas a lo largo de los paseos y el patio de cuartel estará tan anegado que tendremos lodo hasta las rodillas.
Los trabajos que se hacen en la ciudad se asemejan a esta agua que cae en los techos. Fuera al llover en la oscuridad por todas las calles, acabará habiendo hierbas mañana en el suelo. Esta tarde se ha visto descender el agua por las zanjas, en la colina y en la tierra tornarse amarillenta, por las hojas y el lodo, pero, por encima del olor de la tierra, había un estéril vaho de flores que sobrían el agua, y entre las ramas, las ciudades que chorreaban lluvia, únicamente desde la otra vertiente. Llegaban, con el viento, un olor de viña. Que fuera lluvia, en la oscuridad por plazas y calles no importa. Hay un vino que viene a caldearnos con un calor que todavía mañana sabremos qué es. Hay un olor de piedra en el húmedo viento. Y por el suelo, solamente roderas. Nadie conoce a las mujeres que pasan. En la ciudad, las mujeres son siempre distintas y no sirven para nada. En el burdeles sí, que los aromas son buenos y las mujeres bravas. Pero también viven como en el cuartel, y el trabajo que hacen es también una estupidez. No importa, las mujeres vendrán a caldearnos con un calor que todavía mañana sabremos qué es. Este poema que se llama Gente no convencida, de Pavese. Y bueno, la literatura que nos da esta posibilidad, esta oportunidad entonces de viajar a diferentes lugares. Y de repente estos diferentes lugares a los que viajamos, estas diferentes emociones, efectivamente se vuelven un vórtice. Pensaba como que se me venían un montón de ideas a la cabeza, pero bueno, pensemos mejor en esta palabra nuevamente, en esta palabra vórtice, donde Ezra Pound nos dice, la imagen no es una idea. De repente tengo aquí una interferencia horrible, que no sé qué es. A ver, ya creo que ahí se está acomodando. De repente les he de decir que, bueno, mucho de lo que trabajo para acá, para el programa, lo tengo en la computadora, tengo los textos en la computadora, entonces no sé si quizá el internet hace esta interferencia. Pero parece que ya queda resuelta. Bueno, la imagen no es una idea, nos dice entonces Ezra Pound. Y cuando Ezra Pound dice esa parte de la imagen no es una idea, yo de inmediato recordé a otra que habla de una imagen, y que esta otra es mi favorita, la Françoise Dolto, esta psicoanalista francesa, ya falleció, claro, pero la Françoise Dolto nos dice que la imagen del cuerpo es siempre imagen potencial de comunicación con el fantasma. Hay que pensar acá en estos fantasmas como eso que decimos como unos espíritus, ¿no? Que de repente aparecen en la casa o que de repente aparecen en algún lugar. Hay que pensar el fantasma como esta fantasma de la palabra fantasía, que también es parte justamente de su significado, de su raíz etimológica. Entonces, bueno, vamos a pensar el fantasma como esta fantasía, pero también el fantasma como la imagen del otro que nos quedó. Como esta imagen hace un momento cuando te decía acerca de la adolescencia, como este momento, este vórtice que vivimos, bueno, pues parece entonces que se queda una imagen, y que tenemos una imagen de la madre o del padre, esa madre o ese padre que hubo un tiempo en que fueron buenos, pero que ya no lo son más. Y que justamente son estos cambios los que nos hacen que visitemos al padre o a la madre en otro lugar. Françoise Dolto dice, no existe ninguna soledad humana que no esté acompañada por la memorización de un contacto pasado con el otro. Desde ahí, y nuevamente pensando en este tema que hablábamos de la soledad, uno realmente nunca está solo, siempre está acompañado por sus fantasmas. Entonces realmente lo que uno no quiere es recordar esos fantasmas, pensar en esos fantasmas, y por eso es tan común entonces que íbamos huyendo, que íbamos corriendo, que íbamos huyendo a través de la fiesta, a través del trabajo, a través de las dependencias, no solo las drogodependencias, sino también las dependencias emocionales, las dependencias económicas, este tema de las codependencias que hace un momento hablaba también. Si nosotros pensamos entonces en esto, pensamos que existe
que a través de estas imágenes, de este contacto con el pasado, con el otro, bueno, vamos creando entonces esta imagen, que si bien la imagen no es una idea necesariamente parecería, o yo completaría acá entonces que la imagen es un fantasma. La imagen entonces es este reflejo de los otros, esta idea o esta fantasía incluso que yo tengo de mí misma, de mí mismo. Nosotros vamos generando una serie de, pongámoslo así, de campo, un espacio de autorrepresentaciones. Y entonces nosotros decimos, no, pues yo soy así, yo soy así, yo soy así. No, de repente en la secundaria o en la preparatoria, incluso en la universidad, hasta en la maestría todavía, de repente te preguntan, bueno, vamos a comenzar a presentarnos con el grupo. Para comenzar a presentarnos, les voy a pedir que cada uno de ustedes piense y escriba 3 virtudes. Y también la vamos a acompañar de 3 defectos. Solo 3 defectos, no pongan más, por favor. Y ahí está uno, ¿no? Que parecería entonces que tiene una lista interminable de defectos. Bueno, la verdad yo no. Digo otro, los demás. Bueno, la arrogancia, ¿verdad? Ahí, pongamos uno ahí, por favor. Bueno, y entonces uno piensa en las virtudes y ahí está, ¿no? Quebrándose la cabeza. Ay, caramba, virtudes. Bueno, pues yo creo que soy honrado, sí, como no, soy honrado, puntual. Y ahí está uno, ¿no? Como entonces cayendo en los clichés, no, sí, honrado, puntual, alegre, optimista, y diciendo de 1000 maneras la misma cosa. Porque entonces parecería justamente en estas autorrepresentaciones que tenemos que de repente es muchísimo más sencillo encontrar estas representaciones negativas. Te felicito si tú no eres de esas personas. Si ahora mismo en cuanto lo dije, bueno, pudiste nombrar 3, 5, 7, no, Silvia, a mí ponme 10 virtudes que ahorita las digo todas, ¿no? Bueno, pues te felicito, por supuesto, claro, es importante que tengamos un yo fortalecido, que tengamos como muy claro de quiénes somos, pero en ese sentido seguro que también tuviste claro cuáles son pues tus defectos, ¿no? No te hagas como yo, entonces que río y digo que no tengo ni una forma entonces de seguir huyendo de esta realidad. Algo que pasa y que es muy común en este vórtice, en esta idea del remolino, pero también en esta idea de nuestra imagen como un refractario, donde entonces vamos viendo estas imágenes de nuestro pasado, para ir construyendo esta imagen actual también, donde en ocasiones sentimos que nos perdimos en alguno de estos momentos, en algún momento donde esta imagen de quienes éramos se fue, parece que gran parte de nosotros también se ha perdido. Algo que pasa de manera muy común es que en este vórtice, nosotros de repente queremos sostenernos de lo que tenemos a nuestro alrededor o de quienes tenemos a nuestro alrededor, pero para sostenernos, por ejemplo, con una persona, de repente no es tan sencilla. Diríamos desde el psicoanálisis tenemos que investirle linealmente, es decir, tiene que gustarnos, tenemos que quererle, tenemos que sentirnos cómoda. Incluso entre nuestros amigos tenemos que sentir una especie de atracción para decir esta persona es mi amigo, es mi amiga, ya sea porque es muy inteligente, ya sea porque es muy gracioso, ya sea porque es la chica que le cae bien a todo el mundo, ya sea porque me encanta cómo se viste, ya sea porque me sabe escuchar. Bueno, ponemos ahí algo que entonces nosotros le ponemos como una virtud, como una señal de virtud para nosotros darle entonces en prenda nuestra amistad. Y en eso pasa algo muy curioso, y es que comenzamos a proyectar, a transferir. ¿Pero qué quiere decir eso? Bueno, esto hablaremos regresando de un corte. Vamos y venimos. El alma se tiñe con el color de tus pensamientos. En un momento continuamos. Y estamos de regreso. Fíjate que Plotino, este filósofo, afirmaba que el alma iluminada vuelve a su origen y que justo su origen es un remolino. Dice que está suspendida en el centro de donde procede el círculo, y es dichosa, pues la vida en el mundo inteligible consiste en la energía del intelecto. Y esto es súper interesante, a mí me parece de verdad que es súper interesante pensar cómo esta relación que ha tenido el alma también con el agua, esta relación que ha tenido el alma con el color azul, que bueno,
algunos otros decían que el color azul era como un color un tanto satánico. Ya después se van dando diferentes significados y actualmente nosotros relacionamos el azul con la espiritualidad, con la pureza. Y bueno, pues el agua específicamente, recordamos que el agua hubo un momento, no recuerdo ahora exactamente el año, pero bueno, hubo un momento entonces a los que se decía que estaban locos, esto que llamaba esquizofrenia, se les montaba a un barco, y en este barco se les mandaba a viajar, ¿no?, junto con los diferentes navegantes, porque se decía que el agua tenía la posibilidad de sanar su alma, y que una vez que regresaran iban a regresar mejor, con un alma limpia. Y bueno, seguro que hubo algunos que no se bajaron del barco. El fundamento físico de un remolino es el agua, o el agua y las rocas, ¿no?, estas dos cosas. Pero ninguna combinación de agua y roca produciría un remolino, a menos que haya también una energía que no proceda de ni una ni de otra. Es decir, todo parece que gira en cuestión de una energía. En ese sentido, pensamos, hace yo algún tiempo te hablaba acerca de las diferentes olas, donde se generan las olas, y que esto lo utilizaba como analogía para hablar de dónde se generan las diferentes emociones. Y decíamos que hay olas que se mueven con el aire, que son estas olas superficiales, pero que hay otras olas que surgen desde el fondo del mar. Y que justamente estas olas que surgen desde el fondo del mar son estas emociones que tenemos guardadas por tanto tiempo. ¿Y qué es esto entonces a lo que nosotros en este momento llamamos este surgimiento del vórtice? El vórtice, como tú te das cuenta, acá yo lo estoy poniendo en diferentes lugares. Estoy colocando este remolino como esta posibilidad de todo lo que se lleva, todo lo que nos sostiene, y en ese sentido, este desamparo emocional, esta angustia. Pero también estoy hablando de este remolino que entonces, al llevarse todo esto que nos sostiene, nos da la posibilidad de crear cosas nuevas para sostenernos, y desde ahí entonces quizá cosas más reales o apegadas a nuestra imagen, a nuestro deseo, a nuestro ser, e incluso, y más complicado, a la intención de la libertad. Pero si hablamos entonces de este vórtice como una situación del nacer, del ser, como algo que se provoca, bueno, nos remitimos nuevamente a estas emociones que quedaron guardadas ahí, almacenadas por tantos años. Por ejemplo, de repente, y te lo decía en la sesión de radio pasada, que me había tocado conocer y estar platicando con un montón de gente que tuvo la posibilidad, que estuvo a punto de morir cuando era bebé, y que uno piensa, ay, güey, pues ya tienes 50 años, oye, pero ya vas para los 60 y todavía te duele acordarte y decir, no, es que yo no hago esto, y esto no lo puedo hacer, y esto no, porque iba a morir cuando era bebé. Y uno dice, oye, pero te conozco y eres súper fiesta, o te conozco y eres súper extremo o extrema, oye, pero te conozco, y no, como una serie de cosas que parecería que no concordaran con esta historia. En este sentido, parece que hay algo ahí que hace raíz, y es esta idea de nuestro nacimiento. Si me enteré que fui deseada por mis padres, si me enteré que no fui deseada por mis padres, si pensé que me iban a abortar, como todas estas cosas, parece entonces que de ahí surge este vórtice, esta emoción que no puedo decir, que no articulo, que lo digo así como si fuera algo común, algo fácil de nombrarse, pero que realmente no me atrevo a experimentarlo, a vivirlo, a hablar realmente de ello. Y en ese sentido entonces, como no me atrevo a vivirlo o a experimentarlo, nunca quise sentir este dolor, y siempre he vivido huyendo de este dolor, pero este dolor no se va porque está aquí. Tendría que hablarlo entonces, tendría que dolerme realmente para dejar salir este dolor. Mientras tanto, este dolor, todo esto que no he dicho, quizá eso, quizá aquel abandono que sentí de madre o del padre en la infancia, o quizá qué tal que nunca me trajo lo que yo quería a Santa Claus, porque de repente decirlo puede parecer hasta risorio, pero la verdad no lo es. Cuando somos niños hay cosas que parece que no logramos estructurar, y que solo lo estructuramos en el lugar del deseo, del amor, sentir entonces que los padres no nos desearon, o que no nos amaron, o que nunca tuvimos ese lugar, que nadie nos escuchaba, y que todas esas cosas entonces quedan ahí guardadas como en lo más profundo del alma. Si de repente quizá en mi infancia alguien me tocó, abusó de mí, sentir que mis hermanas, quizá mi tío, mi papá, qué sé yo, cualquier situación que haya pasado en nuestra vida infantil, que en ese momento no fuimos capaces entonces de
de traducir, lo que no fuimos capaces de dirigir, lo que no fuimos capaces de ponerle un nombre, y resulta entonces que en la vida adulta decimos, caray, es que a mí me pasó esto, es que a mí me pasó esto otro, y que de repente no lo decimos por una serie de cosas, pero que se quedan ahí guardado y entonces comienza a mermar en nuestra alma, comienza a mermar entonces en nuestro psiquismo. Y comienza a formar justamente este vórtice. Parece que somos un remolino todo el tiempo, y parece entonces que somos un desastre, y que en ocasiones se puede reflejar en nuestro trabajo, se puede reflejar en la escuela, en el automóvil, ¿no? Que de verdad no se sube y dice, oye, acaba de pasar un remolino por aquí. No, que un remolino, esto fue un tornado. Bueno, en ese sentido también pasa con nuestras emociones. Los demás espacios son solo reflejo de todo esto que nosotros estamos cargando. Y entonces es ahí cuando nos relacionamos con otra persona que queremos mucho y comenzamos a proyectar, comenzamos a transferir. ¿Qué proyectamos y qué transferimos? No solo las cosas buenas, no solo decimos es que me encanta porque es igual a mí, es que nos gustan las mismas cosas, sino que también entonces decimos es que no le soporto por esto y por el otro. Pero en ocasiones nos cuesta darnos cuenta que todas esas cosas, tanto las buenas como las malas, son cosas propias, y que en ocasiones las malas no las queremos ver y entonces solamente decimos que el otro o la otra los tiene. Y sobre todo cuando este otro o otra es muy cercano a nosotros, es más fácil que nos confundamos, que veamos al otro o a la otra como este espejo, y que en ese sentido solamente reflejemos aquello que nos gusta y entonces le reclamamos al otro por esto que es reflejo mío. Esa es una de las dificultades de este vórtice, esta es una de las dificultades de guardar estas emociones, que aquellas emociones entonces que yo no quiero ver, bueno, pues en algún momento entonces estas emociones que yo no quise articular las veré en los otros, y sería una dificultad para relacionarme, y entonces sentiré todo el tiempo que como así en mi infancia mis padres me abandonaron, bueno, en esta vida actual y adulta todas las personas que se acercan a mí me abandonan, y comenzamos a hacernos o a generarnos ideas, ya sea que al comienzo me dijeron que desde que era niña iba a morir, y entonces actualmente creo que mi cuerpo todo el tiempo está queriendo morir, y quizá tengo anemia todo el tiempo, o quizá me enfermo todo el momento, quizá incluso tengo cáncer. Una serie de cosas que sí, efectivamente se dan por una situación emocional, pero que después, claro, una vez que se enraizan en el cuerpo, también pasa a ser algo físico, y que no es casualidad que si curamos lo físico después vuelva a salir, porque no hemos tratado todavía eso psicológico, eso emocional, que justamente es este nacimiento de este vórtice que somos. Pasan como una serie de cosas, una serie de situaciones. De repente pensaba nuevamente en esta imagen del vórtice antes de continuar me quedaba parada ahí, como viendo esta imagen donde yo no sé a ti cuántas veces se te ha ido esta seguridad de quién eres, y que tampoco es una cosa mala o dramática, ¿no? Pero creo que es súper interesante que podamos perder estas falsas seguridades que en ocasiones tenemos. De repente entonces resulta que en la secundaria creíamos que éramos así, de repente en la preparatoria nos descubrimos de otra manera, en la universidad de otra manera, y lo hablo como por ciclos, como para que sea más sencillo ubicarlo, pero claro que podríamos hablarlo también por edades. De repente quizá entonces en nuestra vida adulta, ¿no? Nace la mamá y muere aquella mujer que tenía como esta vanidad quizá, o este tiempo en exceso o que tenía la posibilidad de hacer, o qué tal, ¿no? Nace la mamá y muere la deportista, que ojalá que no, pues, ¿no? Que realmente tengamos siempre el tiempo necesario para todo. Algo más chido todavía, ¿no? Nace la mamá y muere la alcohólica, por ejemplo. Un montón de cosas entonces que nosotros podemos ir dejando caer entre nuestras imágenes e ir surgiendo otras imágenes. Y en esto de repente se viven duelos, por supuesto, se viven estas tristezas, pero cuando no somos capaces de vivir estos duelos y estas tristezas, cuando no somos capaces de articular porque creemos que estar triste está mal, porque creemos que llorar pues no está chido, no es para gente fuerte, yo soy gente muy fuerte, bueno, pues entonces resulta que todo esto no lo quedamos guardado, que todo esto lo comemos, y que entonces sí, así como un montón de veces lo hemos hablado acá, se va haciendo reflejo en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que mueve tu vórtice? ¿Estás ahora en un remolino? ¿O tienes la calma del agua del lago? Y que si bien el agua del lago de repente parecería estancada, tampoco lo es. Porque
así con el fuerte sol se va secando, se va evaporando, y así con las fuertes lluvias se va llenando. En ese sentido también las diferentes cosas que nosotros vivimos a nuestro alrededor van haciendo en nosotros merma, van generando la alegría, o bien van generando también ese sentimiento de tristeza. Descubrir el vórtice, pensar en estas emociones no quiere decir que dejemos de movernos o que este remolino vaya a parar o vaya a dejar de fluir. Lo que sí es que me parece que cuando encontremos esta oleada o encontremos o nuevamente volvamos a sentir este remolino dentro de nosotros, vamos a tener la capacidad de preguntarnos y saber de dónde viene, y entonces saber que quizá en este momento estoy haciendo un remolino donde no corresponde. Estoy entonces proyectando, estoy sintiendo que este abandono que ahora podría tener es un abandono más bien que siempre lo he sentido y que como nunca lo he hablado, nunca lo he dejado de sentir, que eso quizá no tiene que ver con la realidad, que estoy haciendo entonces este vórtice por el vórtice que no hice hace 20 años. Te invito entonces para que realmente nos demos la oportunidad de sentir, de llorar y de vivir los momentos presentes. Si el pasado no ha sanado, hay que sanarlo entonces para poder vivir acá el momento presente. Te recuerdo que este y todos los programas están en YouTube desde elalma.silviaverónica. La experiencia no evitará que te caigas, pero sí te enseñará a levantarte. Te invito a que me sigas a través de Facebook, de Instagram, la Silvia Verónica Radios. Recuerda, la de la voz, Silvia Verónica no te dice adiós. Hasta la próxima. Desde el alma, dice hasta la próxima. Escúchanos el próximo miércoles a partir de las 12 del mediodía, por el 1480 de AM.